¿Alguna vez has estado tan desesperado que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por un plato de comida? ¿Te pareció que toda tu vida era una tormenta completa, pero en un momento el calor vino y lo cambió todo? Era una fría tarde de invierno y el restaurante estaba casi vacío. Alexei, un joven empleado, limpiaba las mesas mientras los pocos clientes terminaban su comida en silencio. Afuera, en la calle, caía la nieve. El viento golpeaba las ventanas, recordando lo difícil que era mirar el mundo en esta época del año. De repente la puerta se abrió. Un viento helado entró al interior y, con él, una joven entró vacilante. Su nombre era Julia. Estaba descalza, vestida con ropa andrajosa, y en su mirada había una mezcla de vergüenza y desesperación. Alexei la miró sorprendido. Era inusual que alguien viniera vestida así, especialmente en una noche tan fría. Julia dudó en la puerta, como si no supiera si continuar. «¿Sí?», preguntó Alexei, acercándose a Julia con cuidado. Ella lo miró, y su voz temblaba. «No tengo dinero, pero puedo cantar. Un plato de comida, por favor», solicitó Julia con honestidad. Esto tocó a Alexei profundamente. Sabía que el dueño, Iván Petrovich, no lo permitiría. Pero al mirar a Julia, Alexei sintió que no podía simplemente rechazarla. «Canta», dijo Alexei con una sonrisa alentadora. «Está bien. Si nos haces sonreír, podrás comer algo». Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Asintió rápidamente en señal de gratitud, abrazando el abrigo roto que llevaba puesto para mantenerse caliente. Alexei señaló el piano en la esquina, un instrumento del restaurante que rara vez se tocaba. Algunos visitantes levantaron la vista con curiosidad de sus platos. Julia caminó lentamente hacia el piano. Julia se sentó en el banco del piano y respiró hondo. La primera nota sonó vacilante, pero pronto su voz llenó el salón con una melodía melancólica. Las palabras hablaban de pérdida y esperanza, y su voz era como un susurro cargado de emociones del corazón. Todo el restaurante parecía estar envuelto por aquel sentimiento. Alexei se detuvo para escucharla. Estaba paralizado, incapaz de creer el talento que se desplegaba ante él. Cuando Julia terminó, el silencio se rompió en aplausos. 2 clientes incluso se acercaron a elogiarla. Alexei, con entusiasmo, corrió a la cocina para servirle un plato de sopa caliente y pan fresco. «Eres increíble», murmuró mientras se lo entregaba. «Te lo mereces», dijo Alexei con una sonrisa sincera. Julia colocó la comida en la mesa con manos temblorosas. Tomó una cuchara, pero antes de comer, miró a Alexei y dijo: «Gracias. Nadie nunca hizo nada por mí». Alexei sonrió, pero en el fondo entendía que estaba tomando un riesgo. El dueño del restaurante podría aparecer en cualquier momento, y él no era conocido por ser tolerante. Sin embargo, Alexei sintió que había hecho lo correcto. Lo que no sospechaba era que este pequeño gesto de bondad sería el comienzo de algo mucho más grande. Inesperadamente, Julia comió lentamente, como si cada cucharada de sopa fuera un lujo raro que no quería apresurar. Alexei la observaba, conmovido por cada gesto que ella hacía. Intrigado, Alexei se sentó en la silla junto a Julia y la observó saborear la comida. «Cantas muy bien», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Julia lo miró con una pequeña sonrisa tímida. «Gracias. Cantar es lo único que, hasta ahora, me hace sentir viva», respondió. «¿Aprendiste esto tú misma?», preguntó Alexei, sinceramente curioso. «Me enseñó mi madre. Ella era profesora de música», respondió Julia, y su voz se volvió más baja. «Después de que ella se fue, no tuve a nadie más. No había música, eso es todo lo que tengo. Alexei se quedó en silencio por un momento, entendiendo que Julia llevaba dentro de sí no solo el hambre o el frío, sino toda una vida de pérdidas. Antes de que tuviera tiempo de responder, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Alexei sintió un escalofrío que no venía del frío exterior. Entró Iván Petrovich, el dueño del restaurante. Era un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes y una postura rígida. Iván Petrovich era conocido por su severa disciplina. Miró a su alrededor, pero se detuvo de inmediato al ver a Julia sentada, con un plato de sopa frente a ella, mientras Alexei la observaba. «¿Quién es ella y por qué está comiendo sin pagar?», preguntó Iván con una voz aguda mientras se acercaba a ellos. Alexei se levantó rápidamente, sintiendo el peso de la mirada penetrante de Iván.
Ella cantó, señor. La dejé cantar a cambio de comida, explicó Alexei con un tono nervioso. Iván levantó una ceja, claramente insatisfecho. Esto no es un refugio. Aquí seguimos las reglas. Antes de que Alexei pudiera responder, Julia se levantó apresuradamente, tratando de limpiar las lágrimas que amenazaban con caer. Lo siento mucho, señor. No fue mi intención causar problemas. Puedo cantar para usted si lo desea. Si no es para usted, me iré, dijo con una voz temblorosa. Iván la miró de arriba a abajo, como si reflexionara sobre sus palabras. La tensión en el restaurante era palpable. Incluso los pocos clientes que aún permanecían en el salón se quedaron en completo silencio, esperando a ver qué ocurriría. «Canta», repitió Iván con una expresión de escepticismo. «Muy bien, veamos si tu voz vale algo». Julia dudó por un momento, pero Alexei asintió alentadoramente. Se acercó al piano, se sentó nuevamente y respiró profundamente antes de comenzar a cantar. Esta vez, su voz sonó aún más poderosa, como si estuviera decidida a demostrar algo. La melodía de una canción popular, llena de emociones, resonó en el restaurante. Era melancólica, pero también llena de esperanza. Su voz tocó las almas de todos los presentes. Iván escuchaba al principio con una fría expresión escéptica, pero gradualmente su postura cambió. Se relajó y su mirada se volvió distante, como si la música lo hubiera transportado a otro lugar. Cuando Julia terminó, el silencio reinó en el restaurante. Iván no dijo nada durante varios segundos. Iván no dijo nada al principio. Luego se volvió hacia Alexei y dijo, casi pensativamente, «Dale más sopa». Alexei, sorprendido, obedeció rápidamente. Mientras Julia comía, Alexei miró a Iván, tratando de entender en qué estaba pensando. Pero Iván no dio ninguna señal clara. Permaneció en la puerta, observando lo que ocurría con una expresión que parecía esconder algo más profundo. La música de Julia había tocado algo en él, pero nadie sabía exactamente qué. Para Alexei, sin embargo, todo estaba claro. Esta chica, con su voz, había transformado por completo la atmósfera del restaurante. Era como si hubiera ocurrido una transfiguración, algo que ni siquiera Iván podía ignorar. Julia estaba terminando de comer. Iván permanecía en la puerta, observándola con una mirada difícil de descifrar. Por primera vez, parecía pensativo, como si la música de Julia hubiera despertado algo en su interior. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente Iván con una voz firme, pero ya no tan fría como antes. «Julia», respondió ella, bajando la mirada. «Tienes talento», dijo Iván secamente, «pero el talento no paga las cuentas». Alexei intervino en la conversación, tratando de suavizar el momento. «Ella no pidió mucho, señor, solo quería comer y creo que su música valía más que eso». Iván miró a Alexei seriamente, pero no respondió nada. En lugar de eso, dirigió su atención a Julia. «¿Hace mucho que cantas?», preguntó. «Desde pequeña», respondió ella tímidamente. «Mi madre era profesora de música y me enseñó». Iván pareció impactado por sus palabras. Como si algo lo hubiera golpeado, se dio la vuelta y caminó hacia el mostrador, como si necesitara estar solo. Alexei notó esto y sintió curiosidad. Se acercó a Julia. «¿Qué crees que va a hacer?», preguntó en un tono preocupado. «Lo sé, pero es diferente. Tal vez tu música lo tocó de alguna manera», respondió Alexei tratando de calmar a Julia. Unos minutos después, Iván regresó. Su expresión había cambiado. Miró a Julia y con una voz baja dijo, «Me recordaste algo». Julia, sorprendida, levantó los ojos hacia él. Iván continuó. «Mi hija solía cantar esa canción. Era su favorita». La confesión tomó a todos por sorpresa. Iván rara vez hablaba de su vida personal, y Alexei, en particular, sabía lo reservado que era. Para todos, Iván era un hombre dedicado exclusivamente a su trabajo. «¿Dónde está tu hija?», preguntó Julia suavemente. La pregunta pareció golpear a Iván como un mazazo. Respiró hondo antes de responder. «Murió hace muchos años». El silencio en el restaurante se volvió casi insoportable. Julia miró a Iván, sintiendo el peso de su dolor. Era evidente que detrás de la dureza de Iván se escondía algo más, un dolor profundo que había moldeado su personalidad. «Es una pena», dijo Julia sinceramente. Iván asintió, pero no respondió.
Permaneció en silencio por un momento, hasta que de repente se levantó. «Por esta noche está bien, pero no puedo prometer más», dijo. Julia estaba atónita. No esperaba compasión de alguien como Iván, pero algo en su comportamiento apuntaba a que algo dentro de él estaba cambiando. Después de eso, Iván se dirigió a su oficina. Alexei miró a Julia y dijo: «Nunca lo había visto así. Parece que tu música ha abierto algo en él». Julia no respondió de inmediato. Entendía que algo había cambiado, pero también sabía que la historia no había terminado. Llevaba una pesada carga, y le parecía que había sido creada para ayudar a Iván a enfrentarlo, incluso si no sabía exactamente cómo. Lo que comenzó como un simple pedido de comida, ahora parecía el inicio de una conexión inesperada, basada en un dolor compartido y el poder de la música. Aquella noche en el restaurante estaba lejos de terminar. El ambiente había cambiado profundamente después de que Iván se retirara a su oficina. El ambiente en el restaurante estaba más tranquilo, pero las consecuencias de las palabras de Iván seguían flotando en el aire. Alexei, notablemente sorprendido, trataba de comprender lo que había escuchado. Nunca supo que Iván tenía una hija, y mucho menos que la había perdido. Julia estaba sentada en silencio, mirando el plato vacío frente a ella. «No sabía que había pasado por esto», dijo en voz baja. Alexei sacudió la cabeza. «Nadie lo sabía. Iván nunca habla de eso. Es una persona compleja, pero creo que hay algo más en él de lo que pensamos». Julia suspiró y bajó la mirada. «Solo quería agradecerte por permitirme estar aquí», dijo suavemente. Alexei sonrió de lado. «Tu música lo conmovió, Julia. Eso es algo bueno. Tal vez lo necesitaba más de lo que parece». En ese momento, Iván salió de su oficina y regresó al salón principal. Iván se detuvo frente al piano, mirando el instrumento como si estuviera sumergido en sus propios recuerdos. Aún sin saber qué esperar, dijo: «Canta de nuevo, una vez más», sin apartar los ojos del piano. Alexei miró sorprendido a Iván y luego a Julia, pero ella asintió y volvió a sentarse. Esta vez eligió una melodía más suave, casi como un susurro. La música llenó el restaurante, trayendo consigo una calma que contrastaba con las emociones de los presentes. Iván escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, mientras la expresión de su rostro alternaba entre la dureza y una vulnerabilidad inesperada. Cuando Julia terminó, Iván suspiró profundamente y se sentó en la mesa más cercana, rompiendo finalmente el silencio. «Mi hija también tocaba el piano», dijo, mirando el teclado. Tenía el mismo brillo en los ojos cuando jugaba, y cuando empezaba a cantar, el mundo entero parecía desaparecer. Julia guardó silencio, esperando que Iván continuara, mientras Alexei observaba en calma. «Es vana», murmuró Iván. «Estaba tan llena de vida. Después de que se fue, en la casa hubo silencio. No podía escuchar música sin recordarla. Por eso dejé de escuchar, dejé de sentir». Hubo un momento de absoluto silencio en el restaurante. Iván respiró hondo, y luego continuó. «Hoy tu música me recordó a ella, y por primera vez no se sintió mal». Julia sintió un nudo en la garganta. No había pensado que su canción pudiera significar tanto para alguien. «Solo quería agradecerte por permitirme tocar», dijo con suavidad. Iván asintió, pero la expresión de su rostro aún reflejaba el dolor. «Me trajiste algo que pensé que había perdido para siempre. No sé cómo lidiar con esto, pero creo que quiero intentarlo». Alexei observaba en silencio, entendiendo que algo profundo había cambiado en Iván. Las emociones finalmente encontraron salida. «Tal vez sea el momento de devolver la música a tu vida, señor», dijo Alexei con suavidad. Iván lo miró, y luego miró a Julia. «Tal vez tengas razón», respondió después de unos segundos, antes de levantarse. «Julia, quédate aquí esta noche. Mañana podemos discutir qué hacer. Alexei, asegúrate de que tenga todo lo que necesita», dijo Iván. Julia agradeció sinceramente su gesto. Para Iván, quizás era pequeño, pero para ella significaba todo. Cuando Iván se retiró nuevamente, Julia miró a Alexei y le susurró: «Creo que está intentando abrirse». Alexei sonrió. «Gracias a ti, la música recién ha comenzado», dijo. Pero ambos sabían que enfrentarse a las sombras del pasado sería mucho más difícil.
A la mañana siguiente, el restaurante estaba tranquilo. Un débil sol iluminaba la pequeña habitación trasera, donde Julia había dormido por primera vez en meses. La habitación era sencilla, pero para ella era un refugio, un hogar temporal que le daba una sensación de seguridad. En el salón principal, escuchó la voz seria de Ivan, y por un momento dudó. ¿Habría cambiado de opinión acerca de dejarla quedarse? Respiró hondo y se preparó para lo que vendría. Suspirando, Julia caminó lentamente y se detuvo cerca de la entrada. «Entra, Julia», dijo Ivan inesperadamente, sin siquiera mirarla. Su voz era firme, pero ya no tan hostil como antes. Julia dio unos pasos y se detuvo junto a Alexei, quien parecía querer calmarla con su presencia. Ivan los miró con una sonrisa que apenas se dibujaba, como si apreciara cada detalle del momento. «Pensé mucho en lo que pasó anoche», comenzó Ivan, cruzando los brazos. «He tomado una decisión. Quiero que te quedes aquí. Puedes trabajar en el restaurante, ayudar con lo que sea necesario, y a cambio tendrás un lugar donde dormir y comida. Y si quieres, también puedes cantar para los clientes». Julia abrió mucho los ojos, sorprendida. «¿De verdad quieres que me quede?», preguntó, aún incrédula. «No me agradezcas todavía», respondió Iván en un tono más serio. «Esto es una oportunidad, no una garantía. Quiero ver si estás tan dedicada a tu trabajo como pareces». Julia asintió, entendiendo la seriedad de sus palabras. Era un comienzo, pero sabía que tendría que demostrar su valor. «Trabajaré duro, lo prometo», dijo Julia rápidamente con los ojos brillando de determinación. Alexei, aliviado, le sonrió. «Bueno, parece que tenemos un nuevo asistente. Puedes relajarte», comentó con humor. «Sí, señor», respondió Alexei, divertido pero claramente complacido con la decisión de Iván. En los días siguientes, Julia comenzó a trabajar con dedicación. Lavaba los platos, recogía las mesas y hacía todo lo que se le pedía, con una entrega que incluso impresionó a Iván. Por las noches el restaurante se llenaba con la música de Julia. Aunque al principio algunos la ignoraban, poco a poco su voz empezó a atraer a nuevos clientes. Lo que antes era un establecimiento habitual, ahora era conocido como el lugar donde una joven cantante deleitaba a todos con su talento. Alexei solía bromear. «Pronto tendremos que cobrar entradas para tus actuaciones». A pesar de la influencia positiva de Julia en el restaurante, Iván permanecía distante. Cuando Julia no estaba, Alexei finalmente se atrevió a preguntar: «¿Por qué nunca te quedas a escuchar la música?». Iván pensó en la pregunta durante un momento, pero no respondió de inmediato. «Porque aún es difícil», dijo Iván con un suspiro. «Su música me recuerda a algo que preferiría olvidar». Alexei vaciló, pero respondió con cuidado. «Tal vez sea el momento de recordar, señor. Tal vez su hija quería que escuchara esto». Iván no respondió de inmediato. Miró hacia los platos que estaba lavando. «Mi hija tenía el mismo brillo en los ojos cuando cantaba», murmuró. «Cuando ella canta, es como si estuviera aquí otra vez». Julia, sorprendida por esta confesión, respondió suavemente: «No quiero traerte dolor». Iván suspiró profundamente. «Quizás no sea solo dolor. Es una manera de recordar lo que perdí y lo que aún puedo recuperar». Julia asintió, comprendiendo que Iván poco a poco se permitía enfrentar su pasado. Mientras tanto, el restaurante parecía haber ganado nueva vida con la presencia de Julia. Los clientes empezaron a llegar no solo por la comida, sino también por la música que ella traía. Su voz, llena de emociones, no solo llenaba el espacio con melodía, sino también con esperanza. Durante el día, Julia trabajaba incansablemente, limpiando mesas y ayudando en la cocina. Alexei se encargó de enseñarle las complejidades del restaurante, mientras los clientes aplaudían y pedían más de lo que ella ofrecía. A pesar de la rutina agotadora, Julia parecía más alegre que nunca. Iván, sin embargo, continuaba manteniendo su distancia, observándola desde lejos, con una mezcla de emociones que solo él entendía. Desde lejos, Iván continuaba sin permitirse permanecer en la sala cuando Julia cantaba. Cada vez que comenzaban los aplausos, él ya se había retirado a su oficina. Sin embargo, algo en él estaba cambiando. Después de un día ajetreado,
Alexei finalmente decidió hablar con Iván. Mientras contaba el dinero en la caja registradora, Alexei con cuidado dijo: «Julia ha transformado este lugar». Iván continuó contando sin levantar la mirada. «A los clientes les encanta su música. Es bueno para los negocios», respondió. «Los negocios no lo son todo, señor», insistió Alexei. «Su música ayuda a las personas, incluyéndote a ti». Iván dejó de contar y miró directamente a Alexei. «¿Por qué crees eso?», preguntó. «Porque, incluso si no lo admites, cambiaste después de su llegada. Antes eras más reservado. Ahora parece que algo en ti ha cambiado, y creo que tiene que ver con lo que ella trajo, con la música». Iván no respondió. Su expresión se endureció, pero era evidente que las palabras de Alexei lo habían tocado. Más tarde, ese mismo día, mientras Julia limpiaba el restaurante, Iván se le acercó inesperadamente. «Cantas como si estuvieras intentando curar algo», comentó. Julia sonrió tímidamente y respondió en voz baja: «Tal vez sea así». «Creo que es verdad que la música siempre me ha salvado», dijo Julia suavemente, «incluso en los momentos más difíciles». Iván asintió lentamente, como si absorbiera cada palabra. «Mi hija», ella solía decir algo similar. Creía que la música tenía poder, y creo que de alguna manera tenía razón. Julia no sabía qué responder, pero en su mirada se podía leer comprensión. Iván continuó: «Cuando cantas, es como si pudiera oírla de nuevo. Es difícil, pero también bueno». «Solo quiero que mi música ayude», respondió Julia sinceramente. Iván la miró por un momento más antes de darse la vuelta. «Ya estás ayudando más de lo que crees», dijo antes de retirarse. Al día siguiente, algo cambió. Por primera vez, Iván permaneció en el pasillo mientras Julia cantaba. Se colocó en una esquina discreta, pero no se movió durante toda la actuación. Alexei lo notó, y aunque no dijo nada, su expresión reflejaba un reconocimiento silencioso de que algo en Iván estaba comenzando a sanar. Iván sonrió de reojo, pero no dijo nada. Cuando Julia terminó de cantar, permaneció en silencio por un momento antes de levantarse y marcharse sin decir una palabra. Sin embargo, para Alexei y Julia, este gesto fue más significativo que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La música de Julia comenzó a transformar el restaurante. Ya no era solo un negocio, se convirtió en un lugar donde todos, incluido Iván, comenzaron a sanar. Julia no era simplemente una asistente o cantante. Su música no solo atrajo nuevos clientes, sino que también estableció conexiones entre las personas que venían. El restaurante, que antes era un lugar común, se transformó en un refugio donde se compartían historias, emociones y esperanzas. Iván, aunque lentamente y de forma casi imperceptible, comenzó a quedarse más tiempo en el pasillo durante las actuaciones de Julia. Siempre elegía los lugares más discretos, pero su presencia era cada vez más constante, como si poco a poco permitiera que la música lo alcanzara. Desde un rincón apartado, Iván escuchaba atentamente cada actuación de Julia. Cuando cantó la canción favorita de su hija, bajó la cabeza, como si intentara ocultar la mezcla de dolor y consuelo que ella le traía. Una tarde, después de una actuación que arrancó aplausos de todos, Julia fue a la cocina para guardar los platos. Iván la siguió en silencio. Al darse cuenta de su presencia, Julia se dio la vuelta con curiosidad y esperó a que él hablara. «Julia», comenzó Iván, con una voz más suave que nunca. «Estaba pensando en lo que dijiste esa noche, sobre cómo tu música quería curarme. Parece que lograste algo que pensé que nunca volvería a ser posible». Julia inclinó la cabeza, esperando mientras Iván continuaba. Solía pensar que la música era un cruel recordatorio de lo que había perdido, pero me mostraste que también puede ser una forma de recordar con cariño. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. «Si mi música te trajo algo bueno, entonces cumplió su propósito», respondió con sinceridad. Iván asintió lentamente, emocionado. Esa misma noche, cuando el restaurante ya estaba cerrado, Alexei, Julia e Iván se sentaron juntos por primera vez, marcando un nuevo comienzo. Esa noche, sentados juntos en la mesa, Iván compartió en un raro impulso historias sobre su hija y cómo ella también usaba la música para cambiar la vida de las personas. «Me recuerdas mucho a ella», dijo Iván mirando a Julia. «No solo por la música, sino también por la fuerza que llevas dentro.
no solo para ti misma, sino también para todos los que encuentran consuelo en tu música. Desde ese momento, el restaurante dejó de ser solo un lugar de trabajo. Iván, Alexei y Julia se convirtieron en una verdadera familia. Cada uno, a su manera, aprendió a enfrentar su dolor, a encontrar fuerza en el presente y a creer en nuevos comienzos. La música de Julia no solo tocó profundamente el corazón de Iván, sino que se convirtió en una invitación a la esperanza y la sanación. Si sentiste algo especial durante este viaje, compártelo con nosotros. Estaremos encantados de escuchar tus pensamientos. Y no olvides revisar otras historias emocionantes que hemos preparado con mucho cariño para ti. Nos vemos en el próximo capítulo de Historias que tocan el alma.